¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto estar en otra tarde, el último programa de la semana. De tu amor y mi vida. Después está el otro tango, la última también, ¿no? Bueno, empezó como el último día, hemos estado tomando en una jarra de mate, sidra caliente nosotros. Así que así empezamos el último día nuestro de la semana, no, pero el último día del programa sí. Mañana viernes está la señora sola. Dedique el programa completo a hablar mal de mí que no estoy. Pero por supuesto. Me parece muy correcto aparte. Bueno, nosotros hemos venido desarrollando una serie de temas y los temas estos siguen vigentes. Porque es algo así como decir, bueno, ¿por qué hablamos del día? ¿Por qué es del día? Yo quisiera la semana que viene poder hablar de otras cuestiones y no solamente de lo que es de íntima actualidad, porque es lo urgente, y hablar de cosas importantes. Y cuando hablamos de cosas importantes vamos a tener gente que entienda de lo que es la estrategia política para manejar la problemática de un país. Hemos tenido la cuestión de la deuda externa, que es una cuestión que nos agobia tremendamente, pero junto con agobiarnos tremendamente nadie le encontró solución, y cuando la hubo no se la aplicó. La hubo en una época en donde se ganó un juicio a la deuda, en el año 2001. Fue el juicio a la deuda que se ganó por vía del juzgado del doctor Jorge Ballesteros, actualmente ahora camarista, y no se le dio curso. Ese juicio se hizo por iniciativa de un periodista, Alejandro Olmos, y sucesivamente fuimos pagando y pagando, pero el problema es que mientras más pagamos más debemos, una cosa que es un absurdo. Hoy está el licenciado en psicología, el señor Pablo Argañarás, y está también nuestro amigo Julio Moreno Valle, para hablar. Él es doctor en economía, para hablar de temas que son generales. Pero antes de empezar a hablar, nos saludamos con Macarena. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Raúl? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, hace 2 minutos que no nos vemos, más o menos. Así es una forma de saludo, sí, esa, ¿no? Sí, claro que sí. Saludamos a toda nuestra teleaudiencia. Recordemos que estamos en vivo y en directo por la señal de Canal 7 de Salta, Salta Capital, hacia toda la provincia, en dúplex por la 100.1 MHz, en directo a través de internet, en nuestra página web, y abiertas permanentemente nuestras vías de comunicación para interactuar ustedes y nosotros, el 428-5652, iteramos 428-5652, y línea celular 156-120065. Para mensajes de texto o WhatsApp, entonces el 156-120065. Palabras y verdades en el Facebook, también ya conectados para interactuar, como decíamos, ustedes y nosotros permanentemente. Bien, hubo un hecho que es delicadísimo, y esto va a requerir la opinión no tan solo técnica, sino la política, que ahí a Pablo Argañarás le vamos a pedir su punto de vista, porque hay una cuestión a veces que no conviene desde el punto de vista económico, pero sí tiene una explicación desde lo político, que es el hecho de los dólares a futuro. Esta mañana estuvo citado uno de los implicados en este evento, que es el señor Vanoli. Vamos a poner un mini video que no dura más de 1 minuto 37 segundos, y con él vamos a tener motivo para comenzar a tener idea de qué es lo que vamos a discutir y en qué medida nosotros podemos aportar criterios, porque lo que se trata en este programa es de enriquecernos, ¿no? Acá yo no soy el máster ni ella, pero la gente que viene a nosotros con sus conocimientos nos amplían tremendamente nuestra capacidad, y les agradecemos siempre. Así que antes de abrir la boca al licenciado, doctor Moreno Valle, ya le estamos agradeciendo la presencia y fundamentalmente el archivo que tienen dentro de su cabecita, que nos sirve a todos y a la sociedad, a quien nos debemos. Claro que sí, decía Raúl. Hoy estaba citado para declarar en los tribunales de Comodoro Pi Alejandro Vanoli, el expresidente del Banco Central. Usó la misma metodología que Lázaro Báez y Martín Báez. No declaró, sino que presentó un escrito, y tenemos un breve informe para usted al respecto. Otro dato no menor que fue noticia de último momento en horas de la siesta: Ollarvide, el juez Ollarvide, también en el día de hoy, un acto que nos impactó a todos, presentó su renuncia ante Garabano. 2 cosas más que importantes que han sucedido en el día de hoy. Pero vemos primero entonces el informe de Vanoli saliendo de Comodoro Pi, que en realidad salió por la puerta de atrás, no habló con la prensa. Lo vemos.
el ex titular del Banco Central, por lo que tenemos entendido, presentó un escrito ante el juez Bonadío, y lo que hizo al salir, él había prometido que cuando entró nos decía no voy a hablar primero con el juez, después cuando salga hablamos. Bueno, no salió por la misma puerta, salió por la puerta de atrás de los tribunales. Lo que sí le entregó a un colega fue la síntesis de la declaración. Son 6 hojas de síntesis, pero en términos generales lo que dice esta declaración es que el Banco Central de la República Argentina operó con contratos de dólar futuro para enviar señales claras y contundentes de que no planeaba convalidar las expectativas de devaluación a los efectos de promover la estabilidad cambiaria y en línea con el mandato múltiple de la Carta Orgánica. Se buscó evitar una devaluación ya que esta hubiera generado un nivel mayor de inflación, deteriorando el salario real de los trabajadores. Otro de los puntos a los que hace mención, dice, los saldos de la operatoria de futuros se pagan en pesos, por lo que no compromete las reservas de moneda extranjera, y además habla de los compradores y dice que el Banco Central de la República Argentina no benefició a ningún individuo o grupo económico en particular con la operatoria de futuros. Y eso es una breve síntesis de lo que ha presentado el ex titular del Banco Central esta mañana ante el juez Bonadío. Recordemos que la semana que viene quienes van a tener que declarar ante el juez son el ex ministro de Economía Axel Kicillof y la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Bien. ¿Qué opinan? Yo primero. Bienvenido, Pablo Argañarás. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, ¿qué es el tema del dólar futuro? Digamos, el tema del dólar futuro es una suerte de contrato, de cálculo que se hace para poder, de acuerdo a cierta expectativa inflacionaria, poder tener un precio fijo. Yo seguramente acá el doctor lo va a explicar mucho mejor. Yo simplemente quería señalar una cuestión. Si realmente acá hubo un ilícito, es decir, el dólar futuro, el precio el precio de oferta que tiene que hacer la autoridad monetaria no tiene que estar muy lejos de lo que es la cotización, el precio de cotización actual en el que lo está ofertando. Yo digo, si hay un ilícito, ¿sí? Sería bueno investigar también a los compradores, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo soy el gobierno y yo antes de asumir, ya habiendo ganado una primera vuelta, empiezo a generar una expectativa inflacionaria, que esto lo podemos discutir de café, pero que la teoría de las expectativas racionales existe. Por lo tanto, si yo estoy sospechando que va a asumir un gobierno que va a generar un impacto inflacionario, entonces inmediatamente yo puedo empezar a comerciar ese tipo de dólar futuro con algo de interés. Concretamente quiero decir esto: si yo soy Prat Gay, ¿sí? Y sé que voy a generar una devaluación importante, entonces podremos investigar si gente ligada, Prat Gay es una figura, digamos, tiene una información privilegiada en este caso, si gente ligada a la gente que conocía que esta devaluación iba a ser efectiva, no fue también compradoras de estos, o beneficiarios compradores de este tipo de dólar futuro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Me da la impresión de que hay que ver una parte. No, pues es una. A ver, porque Prat Gay es ministro después de que se ha hecho la operación esta, ¿no? No, por ahí, a esto voy. Es una suerte de mención nada más. Primero, antes de que se haga esta operación, ya existía el tema de lo que acá puede explicar mejor el doctor, que tiene que ver con las expectativas racionales. Es decir, si yo tengo una expectativa inflacionaria, ¿sí?, de que la mercadería que yo voy a vender me va a costar más, yo inmediatamente lo voy trasladando a estos tipos de cuestiones de los precios, ¿sí? No se trata de que hay una cuestión inflacionaria que tajantemente pasa a partir del 10 de diciembre, ¿sí? Entonces, ¿qué es en sí el dólar futuro? Yo voy a comprar este dólar futuro, le voy a comprar a la autoridad monetaria, al Banco Central, de acuerdo a lo que yo puedo esperar que valga, por ejemplo, en febrero, ¿sí? Yo compro un dólar futuro con la expectativa que valga 16 pesos, ¿sí? Si este dólar está por arriba de los 16 pesos, 18 pesos, esos 2 pesos me los tiene que dar el Estado a mí, ¿sí? La autoridad monetaria a mí. Entonces, si yo voy a comprar dólares futuros
que están calculadamente subvalorados, yo puedo hacer una gran diferencia. Ahora, ¿quién tenía la información privilegiada de pronto de en el momento que se producen las operaciones durante exactamente, el gobierno anterior, entonces ¿no? me parece que acá falta, porque si bien siempre cuando hay un hecho delictivo puede haber una parte activa, una parte pasiva, o bien dos partes activas, me parece que sería interesante Puede haber un ver, acuerdo, ¿no? claro, por ahí, qué sé yo, los Panama Papers Sí. quedan, no sé, uno ya en este país ya vive siendo mal pensado, por ahí queda chiquito el tema del Panama Papers, ¿vio? O sea, empezamos a ver que los compradores de dólares futuros son escandalosos nombres o ficciones societarias que responden incluso no sabemos los volúmenes, porque es más, hay cuentas que están vivas. ¿Qué significa esto? Que se sigue produciendo el efecto del dólar futuro. En el caso de la cuenta del presidente del 2009 estaba quieta, ¿no? Estamos hablando... De otra gente, ¿no? Estamos hablando de otra gente. Pero ¿a qué te referís? No, la cuenta de Macri, padre y los dos hijos, Estaba está desactivada, cosa, claro. está desactivada del Es una 2009. sociedad que está activa supuestamente jurídicamente hace 10 Pero años, pero no tiene actividad, no digamos, tiene- no real. tiene Tiene movimiento. está activa jurídicamente, digamos, Sí. a ese punto. Pero me refería Bien. a esto, ¿no? Es decir, Está. que me parece que habría que... Veamos. Porque siguen habiendo cuentas activas, es decir, Bien. esto se sigue pagando el dólar futuro, Bien. esta supuesta estafa. Entonces habría que preguntarle si los que han comprado de buena fe, si no hay un acto doloso, si no hay ciertas regularidades, etcétera. Le etcétera. aclaro que en eso vamos a tener que indagar y me parece sano el criterio, pero hay que ser claro para expresar que el hecho de los dólares a futuro se ha generado con una iniciativa de las autoridades del Banco Central del gobierno anterior. Consecuentemente eso vamos a tener que nosotros pedir como sociedad que nos expliquen por qué pasamos a deber 70.000 millones de pesos más que se tienen que amortizar para las personas que compraron dólar a 8 pesos cuando ya valía 15, 16 pesos en el mercado negro, porque no se conseguía un dólar en ninguna parte, al menos si usted lo quería comprar en el banco le podían vender 800 o 1.000 dólares, tendría que tener para juntar esa plata de futuro más o menos 500.000 de personas juntando los 1.000 dólares, pero de todas maneras esa hipótesis es solamente para generar una información de lo no realizable. Doctor Julio Moreno. Bueno, primero agradecerte por supuesto la visita con un invitado acá de lujo, así que es importante para enriquecer la charla. Pero acá creo que hay que aclarar bien por qué se hace la operación a futuro, no solamente de la parte política, que sí se quería dar un mensaje de que no iba a haber una devaluación, pero cuando se vende el dólar a futuro era justamente para que la gente que estaba especulando de alguna manera compre dólares con la garantía que se le iba a respetar el precio. En ese momento el dólar costaba 9 pesos. Hay una cláusula en el Banco Central que sí está permitido, o sea, es una operación legal vender a dólar a futuro, pero el dólar a futuro se tiene que vender al precio de cotización del día. Ese dólar de cotización del día en los mercados de Estados Unidos estaba ya a 15 pesos. Se estaba vendiendo 9 pesos. Eso es lo que se está investigando, esa estafa que se hizo al país. ¿Por qué? Porque la única forma, una de las formas más importantes que había de llevar dólares afuera era a través del contado con liqui. Que el contado con liqui era vender o comprar acciones, pasarlas a las acciones que cotizaban en Estados Unidos, y en Estados Unidos se vendían, que era una forma, se vendían esas acciones y era una forma de traer pesos. Ese peso costaba 15 pesos. Entonces hoy lo que se está discutiendo es la estafa que se hizo a la nación, los 70.000 millones de dólares que vos dijiste, de pesos, que vos dijiste que eso es lo que se pagó de menos de una cotización que ya estaba. Al margen de, por supuesto, el esquema político que quería dar una imagen de que no iba a haber devaluación o si iba a haber devaluación, porque cuando quedan en el balotaje Scioli con Macri, evidentemente todo el cristinismo, el kirchnerismo, estaba haciendo todo lo posible para demostrar que no iban a devaluar, o sea, para mostrar otra figura distinta de lo que ya había anunciado Macri en su campaña. Pero el planteo acá concreto, al margen de lo político, es la estafa que se hizo con la venta de estos dólares a futuro. Bien, vamos a compartir otro material para seguir debatiendo y dialogando con nuestros invitados que nos están dando cátedra en esta tarde, tanto a nosotros como a usted seguramente del otro lado. Y pido permiso para usar esta palabra, que siempre pido permiso para usarla, desburrarnos, ¿no? De cierta manera. El juez Ollarvide hoy presentó su renuncia a Garabano
falta que la aprueben o no. Hay dos posibilidades: tomar la renuncia, aprobarla, o directamente destituirlo, que sería un paso aún mayor y más complicado. Pero vamos a ver el informe, señora directora, por favor. Ollarvide acaba de retirarse del Ministerio de Justicia. Florencia, se acaba de ir Ollarvide del Ministerio de Justicia y le entregó la renuncia a Germán Garabano, Así que ya Ollarvide ya dejó de ser juez, este juez federal tan cuestionado. Estuvo un rato largo reunido con Garabano, le explicó las razones. Se le venía encima el juicio político a Ollarvide porque estaba previsto realizar el jueves próximo un plenario donde Ollarvide corría el riesgo de ser suspendido. Ollarvide tanteó a ver si el gobierno de alguna manera podía frenar este juicio político, pero las razones para seguirlo adelante eran muchas. Lo cierto es que Ollarvide entonces hoy ya fue decidido a verlo a Garabano, el ministro de Justicia, para presentar la renuncia, y sé positivamente porque en Casa de Gobierno se van a aceptar. Algunos dicen que no habría que aceptarle la renuncia a Ollarvide, pero para destituirlo. Claro. Y en definitiva es un trabajo inútil, el gobierno se la va a aceptar la renuncia, con lo cual la información concreta que acaba de ocurrir hace instantes: Ollarvide presentó la renuncia y en unos días Mauricio Macri se la firma, pero ya está confirmado que se la va a aceptar. Adrián, contanos la diferencia, a lo mejor en la situación judicial del ahora ex juez Ollarvide, si lo destituyen o si le aceptan la renuncia, ¿en qué se beneficia? Si lo destituye, si le aceptan la renuncia, Ollarvide se jubila, claro, y va a cobrar su jubilación, deja de ser juez y cobra su jubilación. Si en cambio lo destituyen, le rechazan la renuncia y lo destituyen, dejaría de cobrar la jubilación Ollarvide, deja de ser juez federal, con lo cual no se puede jubilar con la jubilación de juez. Claro. Alguno te puede decir, mira, es injusto que Ollarvide se lleve la jubilación de juez. Yo te diría algo mucho anterior: es injusto a esta altura que Ollarvide, después de todo lo que hizo en la justicia, siga siendo juez hasta hoy. Sí. Es un hombre que protegió prostíbulos en la década del 90, sobreselló los Kirchner sin investigar. Es decir, Ollarvide tiene que dejar de ser juez y el gobierno cree que es perder el tiempo, no aceptársela para después tener que destituirlo. Adrián, ¿y cuán cerca estaba de que avanzara el juicio político en el Consejo de la Magistratura? Había una decisión muy firme, Franco, de que avanzara ya mismo el juicio político. Él tuvo la oportunidad de defenderse, ya prácticamente estaban a punto de tomar una decisión y había una decisión firme en el Consejo de suspenderlo. Después, el paso siguiente era hacerle el juicio político en el Tribunal de Enjuiciamiento, pero Ollarvide ya se dio cuenta que no tenía margen. No tenía respaldo. La tuvo. Él tuvo una buena estrella con la época de Carlos Menem, después con este gobierno el que se fue, con Cristina Kirchner y Néstor, se reubicó, se recolocó en el escenario político, lo sobreselló los Kirchner una y otra vez, tapó la causa de Liuzzi, el segundo, ¿se acuerdan? El segundo de Zanini. La Cámara Federal lo observó en muchísimas irregularidades. En definitiva, Ollarvide sabía que en este gobierno, ahora ya no tenía ningún margen para seguir siendo juez. Se adelantó y se evitó el peor trago, que es el de atravesar el juicio político. Claro. No creo que le interese la jubilación a Ollarvide, vamos a estar claros. No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el lugar de confort. Es como bastante cómodo para la saca redonda, dicen algunos, ¿no? La saca redonda, pero la sacó redonda 20 años. Barata. Claro. Ollarvide la sacó barata 20 años. Y señor tenía que haber dejado de ser juez hace 20 años. Adrián, ¿y esta medida puede ser imitada por otros jueces también muy cuestionados? Ahora no está previsto que renuncie nadie. Este es el juez que renuncia. Los jueces ahora están en otra. Hay jueces que salieron a investigar, que se dieron cuenta que era el momento de salir a investigar al kirchnerismo, con lo cual ahora los jueces viraron un poco su comportamiento y están avanzando. Es decir, no hay nadie que esté pensando hoy por hoy en renunciar. En algún momento se mencionó junto con Ollarvide otro juez, no vamos a mencionarlo al aire porque sé positivamente que no va a renunciar. Bien, todo un tema. Para mí Ollarvide, la pregunta que nos cabe es cómo ha hecho para sobrevivir en el ámbito de la justicia y al mismo tiempo cómo la justicia está integrada, porque es una cosa que por años ha sido manipulada de manera política. Acordémonos en la época de Menem, que eran los jueces de la servilleta, así se llamaban, a gente que ellos tienen anotado quién podía quedarse o quién lo sacaban directamente.
Consecuentemente, a partir de ese criterio de manejar o de nominar a la gente para ocupar un cargo dentro del ámbito judicial, los descalifica desde el punto de vista de la necesidad de tener personas que estén imbuidas de la legitimidad que les brinda su honestidad y al mismo tiempo de la metodología de nombramiento. Y así hemos venido a los tumbos, porque los jueces habitualmente, y espero que se corrija eso, juzgan al gobierno que se fue. Al que está, ni lo tocan, porque están acostumbrados a ser obsecuentes políticas. Bueno, cosa que remarcó Elisa Carrió anoche, Raúl, en una entrevista en A Dos Voces, ¿no? Tenemos el material, luego seguramente lo compartiremos. Ella decía, está genial, está perfecto, es más que coherente que se juzgue todo lo anterior, pero también que seamos nosotros, los actuales, los juzgados por la justicia argentina. Ella lo remarcó de esa manera, tomando casos actuales, ¿no?, que estuvimos viviendo en los últimos tiempos. Y es lo que decís vos, básicamente, Raúl. Que el juez o el grupo de jueces que está con el gobierno actual, llámese Macri, llámese Juan de los Palotes, también tenga la calidad y la coherencia de juzgar al gobierno que está ejecutando ahora el poder. Así es, bueno, veamos qué es lo que dicen nuestros invitados. Entonces, como quieran. Licenciado. Bueno, nosotros tenemos que, para no llevarnos tanto fiasco, me parece que romper el sinónimo que hemos establecido entre Poder Judicial y Justicia. La justicia básicamente es un valor en abstracto y el Poder Judicial es eso, aparte de ser un enclave fundamental del sistema republicano, también ejerce un poder. Es decir, hay una administración de justicia, hay muchísimas vicisitudes que van más allá de los textos legales, que son los contextos, y es un poder que ejerce poder, y es una de las corporaciones, la judicial, más parecida a lo que hemos heredado del medievo. Son vitalicios, hay prácticamente una suerte de juzgamiento muy en abstracto de su buen comportamiento, o sea, de las causales de juicio político. Pero qué interesante sería, entonces, Pablo, que si sean vitalicios, decimos, pero que sean correctos. Pero si el problema es que ahí falta ese requisito. Ahora, si nosotros tenemos esta vieja máxima que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe, y que los últimos tramos de los gobiernos siempre son los peores porque uno ya está acostumbrado a manejar el poder, imagínense un tipo que tiene garantizado el poder de por vida, y que en definitiva es aquel que va a juzgar en determinados momentos a gente que lo puede llegar a juzgar, porque hoy el legislador tiene fueros que le podría iniciar un jury o el sistema del Consejo de la Magistratura, pero él no los pierde, no pierde su autoridad. Entonces yo creo que en algún momento el vituperado proyecto de que se mandó al Ejecutivo para poner algún tipo de contenido más democrático en la justicia tiene que ser retomado y repensado, ¿no? Porque es un poder absoluto y corporativo. Y acá está uno de los casos. Uh-huh. Un hombre que ha ido para donde ha querido. ¿Sí? Ha sido un oficialista crónico. Y bueno, acá está. Licenciado, desde el punto de vista psicológico, porque es bueno analizarlo también desde otra perspectiva, no solamente lo que es la política, lo que hemos visto, la corrupción y demás. ¿Qué es lo que pasa por la mente de estas personas que hacen del poder un estilo de vida? Y por la mente también, por ejemplo, lo que hemos visto, Vanoli, Lázaro Báez, Martín Báez, que en vez de declarar presentan papeles. ¿Cómo actúa el cerebro o qué indica el cerebro para que esa persona actúe de esa manera? A ver, yo creo que la presentación por escrito es un derecho y una garantía que están ejecutando. El tema del poder es muy complicado. Yo creo que cuando se han intentado entrelazar las figuras de el poder y la psique o el psiquismo, la subjetividad, no se han hecho teorías demasiado definitivas, digamos, porque no del poderoso, sí del que está del otro lado, del que es el dirigido, el que está ahí, sí se han dicho cosas muy interesantes. Porque yo le doy el poder a esta persona, ¿no? Doctor Julio Moreno Valle. Bueno, yo, si me permitís, licenciado, voy a contestarte con otra pregunta. Vos dijiste de que un juez no puede estar de por vida, pero ahora yo te pregunto, ¿qué pasa con un juez que es nombrado por el Ejecutivo y le responde al Ejecutivo y tiene miedo de no cumplir las normas del Ejecutivo? La pregunta creo que evidentemente es lo que está pasando, o sea, hoy el Poder Judicial depende muy fuerte, no tiene independencia con el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, es de destacar la misión, no solamente de Ollarvide, sino de todos los jueces, y más en el momento económico que nos estamos viviendo, en donde nosotros tenemos que generar condiciones de credibilidad del país, de que no va a haber corrupción, de que no van a haber coimas, de que no van a haber
ningún tipo de problemas y que se va a respetar la ley. Y esto lo digo muy serio porque esto es un llamado que yo también le hago al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que ser independiente totalmente, y independiente en el sentido de administrar realmente la justicia y la ley y hacer cumplir la ley. ¿Por qué digo esto? El país hoy, los inversores están esperando señales de la justicia de que la corrupción se acabó en Argentina, de que no va a haber el acomodo, de que no va a haber la coima, de que no va a haber ningún tipo de dádivas para determinados por ser amigo o hermano o pariente o lo que fuere. Entonces, ese tipo de cosas, hoy los inversores, entre otras cosas, están esperando que dé una señal, que haya una luz verde en Argentina, al margen, por supuesto, de un plan económico creíble que separe la inflación, pero bueno, ya son muchas versiones, pero una de los proyectos de los grupos de inversores que están haciendo es la independencia total de la justicia. Y en este caso, el juez Ollarvide, sabemos perfectamente a quién respondía y cuáles eran sus apetencias y a quiénes defendían y a quiénes no defendían. Entonces era indispensable que este señor se vaya y poner gentes que no sean corruptos, gentes que sean tildadas como honestos y reconocidas por su capacidad. Por ahí viene el tema. Excelente idea. Tenemos que hacer un breve corte, licenciado, ya continuamos. Excelente idea para cerrar este bloque, ¿no? Estamos tratando o queriendo ver la posibilidad de volver a creer. ¿Qué es lo que hablábamos también al principio de esta semana, ¿no? Llamó mucho la atención que el presidente Macri salga a dar explicaciones cuando se dio a conocer el Panama Papers. Fue muy cuestionado, fue muy criticado, fue aplaudido también, pero una actitud que hace mucho no veíamos en nuestro país, ¿no? Que una persona que está con tanto poder sobre la República Argentina explique una situación. Hay que volver a creer, cuesta, pero con esa frase del doctor Moreno Valle cerramos este bloque. Breve pausa y ya continuamos en Palabras y Verdades. Bien, seguimos al aire en Palabras y Verdades. Teníamos un tema que lo estaba desarrollando el doctor Moreno Valle, y también creo que estaba pidiendo la palabra acá el licenciado Pablo Argañarás, y ya tenemos dos invitados más en la mesa, que son Freddy Flores, dirigente de los Carreros, que al mismo tiempo ha contado con el reconocimiento y viene de una experiencia muy particular que la vamos a dejar que él la narre. El doctor Zelaya, que es miembro de la Unión Cívica Radical Local, y junto con esa pertenencia tiene su lucha respecto de lo que es los intereses de la comunidad y particularmente estas cuestiones de los precios, creo que hemos estado hablando mucho. No sé si él va a estar capacitado. ¿Vas a querer abordarlo al tema? Bueno, ante todo, bienvenido. Saludo a todos, gracias por la invitación. Sí, hemos hablado ya con Maca también en el mediodía sobre el tema, sobre todo sobre la convocatoria que hoy día se ha hecho para los precios, para la no concurrencia a las grandes cadenas de supermercado, protestando, manifestando el descontento hacia la suba indiscriminada de los precios. Bien. Básicos, sobre todo. Doctor Zelaya, lo abordamos en 2 minutos. No como título y presentación vale Freddy, la razón de su convocatoria. Muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Bienvenido, Freddy. Bueno, en este caso particular estamos representando a la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Se hicimos presente en Morillo para interiorizarnos mucho porque murió un trabajador que pedía trabajo simplemente. No era un delincuente, era un ciudadano argentino que pedía trabajo para darle una vida digna a su hijo. Encontró la muerte. Esa fue la respuesta, con el agravante de que la policía valió a su niño hijo menor de edad. ¿Murió víctima de la represión el hombre o no, luego fue detenido porque dijeron que lo iban a buscar debajo de las piedras cuando el compañero Moreno estaba desplazándose por Morillo. Luego se presentó espontáneamente. Se presentó de manera voluntaria. ¿Y dónde muere él? En Tartagal. Pero estuvo preso, le estaban por dar la libertad y muere. Detenido. Muere. Ahí dejamos cuando estaba bajo la custodia del Estado. Muy bien. Bueno, Pablo, vos estabas por... Sí, no, yo, a ver, esto de las garantías de la seguridad jurídica que se da a las inversiones, yo creo que si uno hace un poco de historia, incluso hasta una memoria corporal de lo que ha pasado en este país no hace mucho tiempo, pero en general lo que, a ver, me da la impresión de que estamos exigiendo
condiciones morales para las inversiones. Yo creo que no. Quien viene a invertir viene a buscar ganancias, no condiciones morales. Y la seguridad jurídica que fundamentalmente se reclama ha sido siempre o ha orientado permanentemente hacia el polo de las flexibilizaciones laborales, es decir, de el costo laboral como un costo más. Tenemos al amigo representante de los carreros que indudablemente con su calidad dirigencial, con su base dirigencial, yo creo que ya está empezando a sentir muchos de los aspectos de un cambio de modelo, digamos. Estamos hablando de gente que empezó a quedar fuera del consumo, gente que está empezando a optar entre necesidades básicas por cuestiones... De todas maneras, la muerte de esta gente en manos de la policía, te digo, Pablo, no es una novedad que se plantea a partir del 10 de diciembre. Nosotros tenemos todos los viernes marchas alrededor de la plaza, es muy duro eso, de gente que no ha encontrado una tramitación judicial de violencias institucionales, ¿no? Violencia institucional, pero a lo que iba era lo siguiente. Me parece que vamos a volver a tomar el tema de lo laboral, de lo salarial, las cargas sociales, etcétera, como una variable del mercado, una variable de competitividad. Esto es lo que yo creo que esperan básicamente los inversores, y creo que un Estado debilitado que no puede controlar los precios, que en general lo reconoce como una variable del mercado, no puede tampoco ponérselo a los trabajadores para decir, no, esto no es una variable competitiva, ni el salario, ni el bienestar del trabajador. Bien, yo te digo una cosa, a mí me espeluzna, y creo que a todos, pensar que la forma de lograr que el país crezca va a ser empobreciendo más a los trabajadores. Es un absurdo total. Yo creo que a donde hay que apretar es donde más hay, y darle de comer a los que menos tienen. Esa es una base elemental. El problema es que desde hace décadas nuestro país se viene debatiendo con esta formulación teórica respecto a lo que es el reparto de la riqueza, y ni en este gobierno, ni en el anterior, se tocó, por ejemplo, las exportaciones, afectar a la minería con impuestos especiales por lo que les produce a ellos de ganancia y lo que nos devuelven en contaminación. Por ejemplo, marcar las exportaciones, para que directamente desde nuestro gobierno, como lo fue en algún momento la Junta Nacional de Granos, se pueda capitalizar la ganancia que significa exportar directamente por nosotros y no por los precios que nos ponen las empresas multinacionales. El poner los impuestos a la banca, a las acciones de bolsa, que todo ese tipo de transacciones están exentas de impuestos. El juego, que hemos visto que hay gente que se ha vuelto multimillonaria regenciando casas de juegos, y en ningún caso se los afectó a ellos en sus ganancias por tras de algún impuesto. Y ni hablemos de otros que se han robado ya millones de pesos de dinero que no era de ellos, sino que pertenecía a todos nosotros. Pero en ese contexto no es un problema de aquel o del otro. Hace muchísimos años que se viene dando esto. Cuando hay cambio de gobierno, Macarena, no sé, Julio, que ahora te toca un poquitito hablar esto, ¿crees vos que es producto del gobierno emergente o del anterior, o es una situación que hace al sistema? Porque... Bueno, por de pronto coincidimos en que la corrupción se tiene que acabar. De cualquier forma, todo lo que se está haciendo eventualmente es para mostrarle a la sociedad, primero, la independencia de la justicia, y por otro lado, la corrupción va a ser atacada permanentemente y constantemente. Y por otro lado, lo que se está hablando es que lo que le decía, se hablaba de decir, bueno, la gente, obviamente sabemos que va a haber más pobres, ya la Universidad Católica Argentina dijo que es más pobre con esta inflación que hay que el consumidor, y coincido con ustedes, el consumidor es el que tiene más fuerza para consumir, o sea, el que manda en el mercado, en la sociedad, es el consumidor, no manda el dueño del producto, el que manda es el consumidor. Entonces el consumidor tiene que decir, yo compro este producto o no compro un producto alternativo o no compro. Ahora, el esquema, en un esquema de alta inflación, esta inflación también hay que explicarla por qué estamos pasando esta inflación. No es un problema de un día para otro. Acá había un sistema, un modelo agotado totalmente, en donde, por ejemplo, el precio de las tarifas estaban congeladas hace 2 años, especialmente para Capital Federal y Gran Buenos Aires, o sea que todos los del interior estábamos subvencionando la gente que tenía el doble de los ingresos que nosotros tenemos, y todavía los subvencionamos pagándole luz más barata. Entonces, ese sinceramiento de tarifas, de alguna manera y en algún momento se tiene que hacer. Este gobierno, entiendo
que eligió hacer todos los ajustes en este semestre, eligió también demostrar que la corrupción va a ser atacada de todas las fuentes. Este caso también, o sea, mezclando un poco el esquema de los papers de Panamá. Hoy estaba dando una conferencia de prensa el presidente Macri, donde decía que se va a hacer una agencia anticorrupción, en donde toda la gente vamos a tener acceso a poder denunciar actos de corrupción. O sea, están demostrando que la corrupción no va a ser un problema, que acá el funcionario corrupto se lo va a sacar. Creo que es interesante que nosotros planteemos desde esa perspectiva, pero también es importante que desde la economía se sinceren cifras que no sean subvencionadas, o los gastos subvencionados con emisión monetaria, que es totalmente inflacionaria, y que se generen las condiciones para que vengan al país inversiones. Y es un dato que quiero dar, y ya lamentablemente me tengo que retirar, pero les voy a dejar un datito muy fresco, que lo tenemos que pensar. Ahora estamos necesitando inversiones. Solamente en Argentina el año pasado se fueron 25.000 millones de dólares de argentinas que se llevaron al exterior. Argentinos tienen en el exterior casi 400.000 millones de dólares. De alguna manera, los argentinos, y yo hago obviamente a través de este medio, un llamado a todos los argentinos que tienen dinero en el exterior, que lo traigan. Hoy el país lo necesita. Necesitamos generar fuentes de trabajo, inversiones, fuentes de trabajo genuinas e inversiones. Ese es el esquema que lo estoy diciendo. Doctor Julio Moreno Valle, sé que usted se retira, muchas gracias. Vamos a enfocar acá sobre los otros concurrentes, porque el doctor se está yendo, y vamos a tener una llamada. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con José, del barrio El Tribuno. ¿Qué tal, José? Bueno, yo quería agregar algo, aportar algo. ¿Cómo no? Sobre el tema de la inflación. No sé si se acordará el doctor Moreno, o si no el señor Belmont, en el año 92, o entre el 91 y 92, cuando estaba cambiando el signo monetario del austral a peso, se generó una hiperinflación terrible. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba sacando esta nueva moneda, que era el peso que tenemos ahora, y a su vez estaba quedando el austral. Entonces eso generaba una inflación, subían los precios por hora. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Una vez que terminaron de sacar los australes de circulación, quedó la base monetaria del peso que tenemos ahora, era de 15.000 millones de pesos, y el dólar costaba $1.50. Y ahora está más o menos lo que está queriendo hacer Macri, que eso no lo explican ellos, ni Praga y nada, porque en definitiva el pueblo no creo que lo llegue a entender tampoco, que lo que están haciendo, están cambiando el signo monetario. No sé si se han dado cuenta que están apareciendo unos nuevos billetes de 5 pesos, y creo que van a aparecer unos de 10 pesos. No sé si ya están en circulación. Entonces, hasta que ellos terminen de cambiar el signo monetario, eso van a seguir dando vueltas a los pesos estos que hay ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estaban hablando del dólar a futuro, ellos, la pijotería, digamos, del gobierno anterior, ellos más o menos sabían la cantidad cuál era la base monetaria o cantidad de moneda que había en circulación, que era aproximadamente, rondaba los 200.000 millones de pesos. Porque si lo que recaudaban en impuestos era de entre 140 y 130 o 150.000 millones, estaban los otros 50.000 millones que era evasión fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dólar real valía 20 pesos. Entonces ellos compran el dólar a futuro, cuando ellos sabían perfectamente que al subir Macri el gobierno, o el próximo gobierno, tenía que devaluar la moneda sí o sí, devaluar la moneda a 20 pesos el dólar. Entonces, eso hicieron esa maniobra, pero resulta que estos del gobierno actual se dieron cuenta de esa maniobra, entonces ellos comienzan a cambiar el signo monetario que hay del peso ese a esta nueva moneda que están haciendo, aunque siga con la misma nominación de peso. Entonces ellos van a bajar. Por eso ellos dicen que de aquí a 6 meses más o menos ya se va a estabilizar la cosa, es decir, va a bajar la inflación, van a bajar los precios, todo eso, porque ellos piensan llegar más o menos a una base monetaria entre 30 a 60.000 millones de pesos en la calle. Y hasta eso ya van a hacer desaparecer todos los pesos estos que hay actualmente.
Eso lo quería decir nomás. Muchísimas gracias, José. De todas maneras, señor, me parece muy interesante porque usted está hablando con datos que se han hecho desaparecer desde lo que es lo cotidiano para poder explicar qué es lo que está pasando, que es el aporte que hace usted para el análisis desde la base monetaria, que es el stock de moneda. Así que yo le pido a usted que se acuerde de nuestro canal y esté presente con nosotros, si quiere el lunes, el martes, cualquier día de la semana, póngase en contacto con la producción para que lo tengamos y podamos conversar en detalle, porque hay cosas que se dejan de percibir y cuando en realidad sabemos que del ANSES se le produjo un vaciamiento, hay que ir a cifras porque son muy interesantes poder manejarlas y de ahí se desprende el entendimiento de a quién se estaba beneficiando y a favor de quiénes se hacían las medidas políticas en el gobierno. Muchas gracias, señor. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Bien, un gran tema, ¿no? Le demos participación ahora a los recién llegados, el doctor Celaya y Freddy Flores. De todas maneras, este tema creo que excede lo que es el manejo de la economía habitual dentro de una provincia, pero es la base para poder entender por qué tenemos esta sequía en este momento, porque la sequía esta no se produce en diciembre, se produce en la época previa a las elecciones. Exacto, y justamente estábamos hablando, le agradecemos al señor porque el aporte, la verdad, es muy valioso y muy real, ¿sí? Incluso al hablar de cifras muy altas, por ahí se hace difícil entender, pero el valor es real. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día estamos frente a esta manifestación, frente a esta movida de no concurrir a las grandes cadenas de supermercados. Pero esto, al ser una manifestación frente a los empresarios o a las empresas del país, tiene su origen, tiene su camino, su derrotero desde los 12 años que venimos teniendo del gobierno anterior. Porque el señor mismo lo dijo, acá lo dijeron también en el primer bloque los concurrentes, cuando hablan de siempre especulación. Es decir, hemos hablado de 3 temas en este programa y los 3 temas de especulación. La especulación del juego Yarvide para que no le hagan el juicio político por las cosas que hizo. La especulación del dólar futuro que tuvo el gobierno anterior porque sabía que se venía otro tipo de economía a partir del 10 de diciembre, incluso ya desde antes de agosto cuando se veían perdidas las elecciones. Entonces, toda especulación. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, a 100 días, un poco más de que haya asumido este gobierno, son sinceramientos que van teniendo los distintos ámbitos de la política. Doctor Celaya, el problema del sinceramiento que le está costando la comida a la gente, ¿no? Exacto, ahí está. Ese es un tema muy grave porque le digo, los procesos tienen que tener una gradualidad de tal manera que no se olviden del bien más querido y más preciado que tiene un país, que son sus habitantes. Estoy totalmente de acuerdo. Nuestro conciudadano Freddy Flores, que anda con el caballo y el carro laburando, y gente que puede gustarle o no lo que él hace, puede quererlo o no como persona, pero es persona. Es un individuo, es un ser humano. Pero totalmente de acuerdo. La mayoría de los respetos, por eso lo tenemos siempre acá, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aparte, los derechos del señor terminan donde comienzan los derechos de otra persona y los derechos de otra persona terminan donde comienzan los del señor. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que pasó con este gobierno, según nuestra visión? Se ha olvidado de las medidas provisionales, es decir, al sincerar, como se dice ahora con los jóvenes, yo soy joven, por eso lo digo, al sincerar de toda la economía, ha quedado discriminado el trabajador, el pueblo, el consumidor, en este caso, como veníamos hablando de por el precio de los productos básicos, ¿sí? Entonces, se han tomado medidas para las empresas, para el sector empresarial, para el sector minero, se ha liberado las importaciones, se ha liberado el cepo, pero no hemos tenido una medida intermedia como para que el ciudadano de a pie no sufra tan de golpe ni tan devastadoramente como sufrió las secuelas de la economía del gobierno anterior. Sí, dicho en 2 palabras, cagarse de hambre. Exactamente. No quería decirlo así, pero usted dueño del programa, por eso. Pero es que realmente te digo, porque uno a veces le da una explicación tan teórica que la gente después te piden que le explique la explicación porque no han entendido. Acá el tema viene ahí, ¿no? Freddy, desde los carreros, desde el problema propiamente dicho de lo que es solidarizarse con una persona muerta en circunstancias, si no dudosas, quizás criminosas, ¿no? Pero ¿a qué le podemos atribuir y cómo también incide en la protesta de quién la va a manifestar el hecho de la situación económica? Justamente en este último tiempo se está criminalizando la protesta social.
tal es esto lo de la ley antipiquete, nosotros lo decimos antipobre, porque somos los pobres los que nos vamos a manifestar porque se avasallan nuestros derechos. En el caso de este ciudadano Pablo Moreno, que falleció bajo la custodia del Estado, simplemente fue a pedir trabajo, no fue a pedir otra cosa, simplemente fue a pedir trabajo y la respuesta es la muerte, quedando su familia totalmente desamparada. Previo a la represión que se lo vio en todos los medios de difusión, balearon al hijo que es menor de edad, están las cicatrices, lo pude ver personalmente, muy dolida, una familia destruida en la República Argentina, que simplemente quería una vida digna, no pedía otra cosa, no pedía planes, no pedía subsidios, no pedía nada, simplemente trabajo, y los gobernantes tienen que dar trabajo, salud y educación en la República Argentina. La Constitución lo dice. Licenciado Orbañanas. No, yo le iba a robar un poquito el lugar de conductora. Le quería preguntar a Freddy, cómo no. ¿cuándo pasó esto? Esto pasó el 17 de marzo, previo al 24, sí. Oh, sorpresa, se dirigimos a Morillo y justo el día que muere Pablo Moreno, desaparece un adolescente y aparece previo al 24 de marzo asesinada. Como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Nos vamos a recabar la información fehaciente porque es un trabajador, por eso nos interesa los de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Habían habido desaparecidos también y no se lo buscó bajo de las piedras, como dijo un funcionario por ahí. Lo vamos a buscar a Pablo Moreno debajo de las piedras. Parece que alusivamente estaba diciendo lo vamos a dejar bajo las piedras. Tal cual, fue así. Pablo Moreno recibió amenazas en la comisaría. Se le dijo, no vas a salir en libertad, vas a salir en una bolsa negra. Y se cumplió el presagio. ¿De qué falleció? Causa desconocida. Justamente buscando un patólogo para que haga los exámenes, para dar con la realidad a ciencia cierta de qué murió. Por ahí dijeron que es epiléptico. Conozco al hermano, lo vi, hablé personalmente, hablé con vecinos, hablé con gente de Morillo. El muchacho tenía una salud de quebracho. Mientras que no aparezca un parte médico que diga muerte súbita, ¿no? Como ya vivimos muchos en nuestro país, cuando hablamos de desnutrición, hablamos de personas que pedían trabajo, fueron privados de su libertad y muerte súbita al parte médico, cuando de repente sabíamos que no era así, que había una realidad diferente. Esperemos que con este trabajador desempleado que buscaba trabajo, el parte médico de su defunción no diga muerte súbita o la clásica paro cardiorrespiratorio, que es otra de las clásicas que vimos también en los últimos tiempos, ¿no? Para ocultar realidades que vive nuestra provincia y vivió nuestra provincia y nuestro país. ¿Es así, licenciado? Sí, a ver, yo quería aprovechar para redondear algunas cositas que habíamos escuchado. ¿Cómo no? En primer lugar, yo particularmente creo que esta palabra sinceramiento es una palabra bastante vacía, ¿sí? Acá no hubo atraso cambiario, ¿sí? Se lo demostró claramente que el famoso dólar futuro, dólar blue, estaba absolutamente desfasado respecto a los costos, porque cuando Prat Gay nos dijo no va a haber devolución, porque la devolución ya está hecha, el poder adquisitivo de los argentinos cayó casi en un 40%, ¿sí? Lo que vamos calculando incluso interanual, trimestralmente. Y a ver, acá lo que estamos viendo es una tremenda encrucijada, y yo creo que estamos viendo la destrucción de las posibilidades del Estado de rescatar a la República, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos amparamos en un discurso mediático de corrupción. Yo estoy absolutamente seguro que yo a Báez no le compro un auto usado, que Jaime es corrupto. Ahora, lo están usando para conculcar el Estado de Derecho, ¿sí? Lo están usando para decir, van a encontrar 5 o 6 ñoquis de la cámpora, para decir que 1.500 tipos son ñoquis de la cámpora. Perdón, que 1,5 millones son ñoquis de la cámpora, ¿sí? O sea, hay una complicidad mediática para poner algunas venialidades de corruptela, que son venialidades en el sentido que todos los gobiernos lo han tenido, no porque sean estructurales, sino porque son inevitables, son mandos intermedios para generar un enorme empobrecimiento. Lo que pasó hoy con el PAMI es siniestro. Los medicamentos que salieron de la lista. Acá hablaron primero son 60.000 las personas que están corroboradas, que estaban fallecidas,
y que le estaban dando medicamentos. Sí. Estos 60.000 personas lo puede hacer un funcionario intermedio, un funcionario de menor rango. Sobre esto le quitaron a los medicamentos la gratuidad en un 50%, un 80% a medicamentos que no son, como dijo el titular del PAMI, que no son colaterales, ni mucho menos, ¿sí? Por lo tanto, hay un medicamento que es la amoxicilina, que es un antibiótico importante. Pero a ver, ¿a qué voy yo acá? Que yo con esta excusa debilito al Estado. ¿Y a quién estoy favoreciendo? Justamente estoy favoreciendo a los laboratorios, ¿sí? Los laboratorios festejan esto. Entonces, el dinero que no entra en el Estado, porque también es desfinanciado por el lado de las minerías, es desfinanciado por el lado de las retenciones, que no llega al jubilado, termina siendo transferido a los laboratorios. Este es básicamente el modelo. No podemos hablar, y sabemos que los umbrales de tolerancia, porque están haciendo, no son políticos, son gerentes y malos gerentes, porque acá Brad Guy dijo en un momento, en primer discurso, van a entrar divisas, va a haber un shock de confianza, los cerealeros van a tener, y hoy por hoy van a poner divisas, digamos, y hoy por hoy fuiste a negociar con plenos poderes con el Fondo Monetario Internacional, perdón, con los fondos buitres, con los holdout, tuviste plenos poderes para negociar. Y a muy pocos días del vencimiento, te metes la mano en el bolsillo y te das cuenta que no tenés para pagar. ¿Y qué es lo que haces? Te amparas en la gente que estaba en contra de lo que vos estabas haciendo, que había presentado recursos de amparo. Entonces, estos tipos me van a dar más tiempo a mí. Los que me combatían a mí. Parece un personaje de Woody Allen. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a decir las cosas por su nombre. Esta situación de que decimos que el ajuste es desprolijo. El ajuste es desprolijo que sí que es brutal. Que la tolerancia, el humor social se está acabando, que si nosotros vemos las constantes en lo que son las encuestas de opinión, vamos a ver algo, y no quiero ser muy larguero, pero vamos a ver que en lo que coinciden generalmente es en que la situación del país está mal, pero la imagen de Macri es muy buena. Esto es más o menos, es decir, la imagen positiva es buena, la imagen de gestión es mala, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay un polvorín, hay una ilusión y una realidad. Cuando la ilusión y la realidad se agrietan, vamos en camino a una especie de que se vayan todos de nuevo. Algo así, licenciado, y luego a punto me pregunta el doctor Javier Celaya, remarcaba Margarita Stolbizer en las últimas horas, ¿no? Se le preguntaba en una entrevista cómo calificaría la gestión del gobierno actual, sobre todo en lo que es materia económica, las medidas que se han tomado, y ella dijo de una manera buena tirando a regular, porque de repente hay medidas que son excelentes y otras medidas como las que mencionaba recién el licenciado en psicología Argañarás, que afectan directamente al bolsillo del ciudadano común. Estamos esperando, como todos, que pase un poco más de tiempo. Me imagino es un gobierno que acaba de ingresar, que de un día para el otro la magia no existe, y de verdad la magia no existe, ¿no?, en la vida real, pero estamos en este proceso de reacomodarnos y esperar cuáles son los frutos de esta nueva semilla plantada, ¿no?, que es el gobierno que acaba de entrar. Doctor Celaya, ¿cuál es tu opinión? Exacto. Y de paso también me prometo aportarle algo a mi preopinante, porque estoy totalmente de acuerdo que la adecuación de la economía o el sinceramiento de la economía es un concepto que tapa el ajuste que se está haciendo. Pero es un concepto que, volvemos a repetir, tiene su correlato a 12 años anteriores de gobierno. Igual pasa con el PAMI, que también creo que la medida es aberrantemente perjudicial para nuestros abuelos, porque siguen ganando las empresas y los abuelos no tienen por qué sufrir los 250 millones de pérdida que tenía el PAMI antes del 10 de diciembre, y encima ajustársele a ellos con sus remedios, haciéndosele más difícil conseguírselos. Ahora, respecto de lo que dice Margarita, todos creemos lo mismo, es decir, hay medidas que se tomaron que son buenas, pero nos falta medida para la gente, nos falta medida para el ciudadano, y si no se pueden todavía tomar esa medida, el gobierno no tiene que haber sido tan bruto, no tiene que ser tan brutamente, o no tiene que imponer tan brutamente las medidas al ciudadano que menos tiene, es decir, al trabajador, al asalariado. Entonces tiene que ir conjuntamente o paralelamente con las medidas que tomando medidas provisionales, es decir, medidas intermedias, para que no le impacte
tan de lleno o tan fuerte al bolsillo del trabajador. Al común denominador del pueblo argentino, licenciado. Yo quiero saber, hay un discurso que a mí me pone muy inquieto. Esta idea de que vamos a manejar el Estado y la macroeconomía con el mismo criterio con que manejamos la economía doméstica. Esto es una absoluta falta de criterio. Pero aún así, a mí me parece muy interesante, ¿cuál fue el nivel de reserva con que se dejó este país? Porque si nosotros entramos en las metáforas domésticas, digamos que las reservas son los ahorros, ¿sí? Nosotros teníamos 27.000 millones de dólares en el país. ¿Cuánto es de reserva? ¿Cuánto tenemos hoy? ¿Cuánto tenemos hoy? Hoy tenemos casi 5.000, en 3 meses se han fugado 5.000 millones de dólares. Estamos en proceso de fuga, ¿sí? Procesos hiperinflacionarios, procesos de fuga. Entonces yo pregunto a los que hacen la metáfora doméstica, que a los holdout hay que pagarle porque uno tiene que ordenar las deudas, cuando los holdout no nos dieron dinero. Esto hay que decirle a la gente. Sí. No nos prestó dinero los holdout, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la herencia del gobierno anterior? Si dejó en caja esto, si dejó... el billete concreto estaba ahí. Otra pregunta que hago, si no hay medidas buenas para la gente, ¿para quién se están tomando las medidas? O sea, desde la retórica voy a este punto. Y en definitiva, me parece que estamos tratando de tapar el sol con el bosque, el sol con el dedo. Y yo creo que acá nosotros los que tenemos algún tipo de responsabilidad comunicacional mediática, que tenemos algún micrófono disponible con continuidad, tenemos que pensar bien lo que estamos haciendo. Es decir, hoy no es fácil cambiar el discurso. El costo que va a tener hoy estar del lado caliente del sol va a ser muy difícil. Hoy hay para nosotros algo que se llama ciberespacio de Internet. Hay una memoria remota y hay una memoria locales, donde va a ser muy difícil de acá a 3-4 meses, cuando toda esta barbaridad estalle, decir, no muchachos, el ajuste ha sido terrible, la animalidad, lo antipopular, cuando estuviste hace 2-3 meses diciendo otra cosa, ¿sí? Yo creo que si se va a gestar un que se vayan todos, creo que hoy le va a tocar esa famosa profecía que hizo Jorge Herrera, que poca gente se acuerda, que un día van a venir por nosotros, por los periodistas. Yo creo que hoy sí también esto. Se va a ser muy difícil decir, che, loco, es salvaje el ajuste, es tremenda la violencia social, pero hace 2 meses dijiste esto. O sea, hay que tener, porque estamos siendo cómplices de algo que va a suceder. No nos va a jugar la historia, nos van a jugar los próximos 5 meses. Y esto tendría que quedar grabado, ¿sí? No veo ninguna posibilidad de ser optimista. Bien, muchas gracias, licenciado. Ya continuamos con usted. Se suma aquí a la conducción del programa Fernando Johnny Toscano. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Maca. Estoy a tu diestra. La verdad que sí. ¿Viste? Soy la verdad que dichoso. No, al contrario. ¿Sí? Yo soy la privilegiada porque estoy a tu diestra, claro que sí. Fantástico. Y por otro lado, por allí, Freddy Flores, cuéntenos quién se sumó con usted a la mesa de invitados. El compañero Julio Ibarra, para dar a conocer las actividades que vamos a hacer en cuanto a la adhesión sobre la muerte de Pablo Moreno. Bien, Julio, bienvenido. Contanos entonces también de este tema que es más que importante hablar en el día de hoy. Bueno, a partir de los hechos que bien contaba Freddy. ¿Puedes dejarlo en la mesa? Te toma perfecto el micrófono. Ahí está. Como decía Freddy Flores, ha habido en estas últimas semanas muchos casos en los cuales la policía estaba teniendo muchos casos de violencia institucional, ¿no? Más o menos en consonancia con lo que planteaba el licenciado. Y en ese sentido, durante estos últimos 15 días ha habido esta muerte dudosa del dirigente social Pablo Morillo, de la localidad de Pablo Moreno, de la localidad de Morillo. Ha habido un femicidio que aparentemente está vinculado con ese caso, que es el caso de Marisol Campos. Como así también ha habido 2 casos de femicidios dentro de la policía con arma reglamentaria. Como así también ha habido represión policial a la comunidad travesti y procedimientos policiales llevados a cabo por hombres, desconociendo la ley de identidad de géneros. Entonces, en ese sentido es que convocamos desde Patria Grande, que es la organización en la cual pertenezco. ¿Pero qué estás insinuando? ¿Que en estos últimos 3 meses se le dio rienda suelta a la policía? No, lo que estamos viendo es que en estos últimos tiempos han sucedido un conjunto de acontecimientos que ameritan que en este viernes acompañemos a la Comisión de Familiares en contra de la Impunidad, que viene marchando ya hace más de 200 viernes continuadamente pidiendo justicia por muchos casos de violencia institucional, ¿no? Pero en esta oportunidad
Pero estás remarcando que han crecido. En esta oportunidad ha habido un reflujo de todos estos casos, están en alza, y entendemos que es necesario acompañar esa lucha y pedir la renuncia, ¿no?, del jefe de policía Marcelo Lamy, que, digamos, incluso en sus intervenciones mediáticas avala este tipo de situaciones, ¿no? Recordemos que el lunes pasado hubo un juicio contra los torturadores de Güemes también, ¿no? Entonces, la situación respecto a las fuerzas policiales está siendo bastante grave, y desde la organización Patreon estamos convocando a todas las organizaciones sociales de todo tipo a acompañar este viernes a la marcha de la Comisión de Familias. Incluso en el ámbito interno de la policía, Lamy es un hombre bastante temido, ¿no? Sí. No opino lo mismo en ese caso, Johnny, ¿no? La verdad que no. Yo creo que en el caso de la policía provincial, si se va el jefe Lamy, va a ingresar otro jefe de policía, y los actos de corrupción policial vienen desde cuándo, doctor Celaya. Hagamos un poco de historia. Los actos de corrupción policial de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad de nuestro país. ¿Desde cuándo está la corrupción policial? Creo que perdimos la cuenta. Y la corrupción policial, si vos te pones a ver a través de la historia, nos vamos a principios del siglo XX y ya tenemos con el agente Falcón desde esa época. Por eso digo... Es decir, igual todavía nos debemos como Estado una ley o una aplicación de la ley efectivamente también para la fuerza del Estado. Recordemos, doctor, licenciado, invitados, ¿no? Con el gobierno anterior a la policía se la restringía en muchísimos aspectos. El no usar el arma ni siquiera para defensa propia, si un agresor estaba armado, quedó muy restringida, quedó muy a un costado. Ahora sí está tomando otro papel, está retomando de repente el papel que debe tomar. Que hay actos de corrupción policial, de maltrato policial, de efectivos que actúan de manera pésima, porque piensan que un uniforme o un arma los hace más poderosos, existe y existió siempre. Pero desde mi punto de vista no creo que cortando cabeza de la autoridad mayor de la policía esto se solucione. Mañana ingresa Juan Pérez como jefe de policía provincial y la corrupción policial no se corta de esa manera. Es mi punto de vista. Sí, no sé qué opina el licenciado en psicología. A ver, el tema son varias cosas lo que has dicho. La corrupción policial existe desde que existe la policía, digamos. Y no porque sea una cuestión semántica, sino porque en muchos momentos de agitación social, de crisis social, ha sido una fuerza que ha necesitado estar adoctrinada para sentir eso que vos estás criticando, esa potencia, esa seguridad. Y incluso, pero yo no soy de las personas que condenan a la policía por este estado. Ellos también son víctimas de un sistema. Acá el tordo nos puede decir que violan todas sus garantías, no pueden sindicalizarse, no tienen prácticamente ni libertad ambulatoria dentro de la institución. Es decir, tienen un sistema de premios y castigos totalmente parajudicial. Es decir, el tema de los encarcelamientos, el tema de los días de arresto. Exacto. Entonces, la burocracia también que deben cumplir así es. Cuando pasa un proceso mínimo o un proceso, claro, o un proceso de gravedad como hay en este caso. Yo creo, para interrumpir un rato, es que no se debe ir a los extremos. Exacto. Está mal la represión. El Estado no debe reprimir, menos cuando las manifestaciones son legales y están amparadas por la Constitución. Claro, el derecho a huelga, manifestación, sí. Sí, pero no se debe juzgar o prejuzgar también a las fuerzas policiales, porque si no, ¿quién supuestamente nos protege? Es decir, si la policía no debe existir, ¿quién es el que debe tener la seguridad a su cargo? Ahora, también tienen límites, también tienen leyes y protocolos que respetar, porque el pueblo también tiene las garantías de cualquier manera, claro, de cualquier manera también tiene que haber una intervención del Estado, ¿no? Cuando suceden estas clases de cosas, y más cuando sucede en la policía, ¿no? Dentro de la policía. Exacto. Y la justicia no debe dividirse entre uniformado y no uniformado. La justicia es una sola, es un solo poder del Estado para reprimir aquellas cosas que están mal. Pero para reprimir, no para reprimir con balas de goma, no para reprimir manifestaciones, sino, mejor dicho, utilizo otra palabra, para sancionar a aquellos que no han rescatado o que no se han percatado de cumplir con la ley. Hay un problema histórico acá que hay que analizarlo. Las policías han sido conducidas por civiles y gente dotada de un buen grado de idoneidad y más que nada con una mano política hasta el proceso militar. Pero la clase política
con mucha picardía dejaron esa estructura militarizada, los milicos que hacen la venia, que tienen que cumplir porque la orden, la del superior, y no porque la ley lo establece. Yo como abogado no le voy a dar lecciones a usted, ¿no? No, obvio. Pero yo le aclaro hay un jefe de la Fuerza Armada que viene desde el Poder Ejecutivo. Claro, pero de todas maneras las fuerzas policiales tienen que ser la fuerza de garantía de los derechos del ciudadano, junto con la supresión de derechos a quienes violan los derechos de los demás. Exacto, y eso es debe actuar la justicia. Lamentablemente, le digo, desde todo el periodo democrático, desde la llegada de Alfonsín en adelante, esa estructura de distribución de cargos y de modus operandi dentro y para con la sociedad de la policía no se modificó nunca. Tengamos en cuenta que una de las causas del secuestro del doctor Miguel Ragone es porque cuando él llega al poder, al gobierno, lo primero que hace es remitir a los policías que han estado incursos en cuestiones dudosas o represiones, e incluso los mandó lejos, ¿no? De Tolar Grande para más allá todavía. Pero ahí no terminaba la historia, sino que al camión que usaban para la represión, que le llamaban la chancha, creo, lo pintó de rosado y lo sacaba a los chicos a pasear, todo un simbolismo, ¿no? Bueno, esa cuestión es uno de los factores, y esto lo conversamos cuando fue el aniversario de él, sentados en una mesa con la familia Ragone en el dique Cabra Corral, fue una de las causas que indignó, y de ahí que estos atorrantes como Gil, como Trovato, como cuantos otros, y el mismo hermano de Arredes que lo mataron, toda esa gente se sintió justificada para llevar adelante el secuestro y asesinato, que no dudamos de eso, del doctor Ragone, por el hecho de que la policía se vengó de que este hombre haya hecho un ejercicio democrático para poder llevar adelante la gestión de los policías. Pero desde esa fecha nunca más se hizo absolutamente nada. Y salir a apoyar gente, porque no están reclamando, yo ahí no coincido con usted, lo que legalmente está permitido. Una persona que tiene que reclamar, no puede reclamar en función de que la ley lo habilite, no, porque la ley es un instrumento que no siempre es legítimo. No, pero la ley autoriza la huelga o el reclamo o las manifestaciones. No se puede reprimir, o lo que quise decir es que no se puede reprimir porque sí, no se puede reprimir cuando es... Porque no se reprimen, por ejemplo, las barra brava de fútbol. No se puede reprimir. Exacto. No se reprimen las barra brava de fútbol y encima tienen una impunidad terrible, digamos, que todos los domingos lo vemos. Ahora, gente que se manifiesta por un trabajo... nos damos con estas noticias de que han sido reprimidos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a poner la diferenciación entre la gente que se manifiesta por un trabajo y aquella gente que después es estigmatizada como piquetero, del luchador social, como estaban diciendo acá los compañeros, que termina siendo criminalizada? Es decir, estas disquisiciones legales, a la hora de, hablando mal pronto, cagar a palos no le importa a nadie. Y esta es la idea. Yo creo que hablabas vos un poco del simbolismo, Raúl, de la chancha vestida de rosa. Fijémonos el contenido simbólico de la comunicación de seguridad que está habiendo en este momento, desde que llegó este gobierno. Hemos visto muy ostentosamente en Casa Rosada gente arriba armada, que ya estaba de antes, ¿no? Hay que decirlo, ya estaba de antes, pero esta vez la misma agencia Telam se encargó, porque fue Telam el que se encargó de mostrarlo a esto. Se vio el camión hidrante, se vio de una manera, de una ridiculez y un patetismo espantoso, a Patricia Bullrich vestida de Ranger. Eso me parece ridículo. Pero hay eso me parece que simbólico. Fue un círculo. Para la foto. No, que tampoco cayó bien para la foto. Pero es no hay necesidad. Durán Barba se está alcoholizando. Sí. Los asesores están fallando. De todas maneras, acá yo lo que tengo que decir que a la democracia hay que defenderla, pero creo que la democracia a veces hay que defenderla no de los extraños, sino de los propios integrantes, de los equipos gubernamentales que van sucediéndose. Cada uno tiene la suya. En el gobierno anterior, que habían mandado infiltrar las manifestaciones con el proyecto X y la gendarmería. En el anterior, que se le daba por desaparecer a un trabajador, como lo fue por vía de la policía, Julio López. Y anteriormente, cuando mataron todos los trabajadores y ciudadanos. Hay que escuchar la canción El Ángel de la Bicicleta. Si la tenés, Maru, ponelo al Ángel de la Bicicleta cuando tengamos un corte, porque ya estamos en el horario donde Gillo se hace cargo de su programa. Y en este caso, El Ángel de la Bicicleta es un hombre que tenía un comedor para darle comer a los niños, y la policía lo tenía entre ojos y lo bajaron de un balazo sin que él esté portando un arma, una honda, un palo, un escarbadiente, nada. Lo mataron lisa y llanamente. Y eso ocurrió en nuestro país en el 2000. Y para atrás, en la época de Menem,
se hicieron volar embajadas y un montón de cosas. Hay una derivadas. mala praxis de la policía desde el inicio de los tiempos, Raúl. Es increíble. No olvidemos también de aquellos que se meten por el poder de cabeza. Bueno, también tenemos en la época de Menem. En la época de Menem, pero ahí tenemos que ver nosotros cómo se va acostumbrando el oído humano, el oído de la sensibilidad social se nos va. No, y bueno, pero había que matarlo, porque el tipo era bochinchero. No. Y dígame, no matemos el bochinche, ¿por qué no matamos a los corruptos? En todo caso, al que roba mucha plata. Justamente habla mucho de represión. Sin embargo, nosotros fuimos a pedir simplemente unas mejores condiciones laborales. Fuimos reprimidos salvajemente. Niños discapacitados, ancianas, mujeres. En el vertedero de San Javier fuimos reprimidos por el simple hecho de ir a reclamar un poco más de dignidad. Encima, sin no, bajo ningún punto de vista, no había ningún hecho de violencia. Simplemente estamos pidiendo que se haga presente un funcionario municipal. No quisieron dar la cara, porque de pronto, previo a todo esto, se hablan de millones y millones de pesos. Sin embargo, viajamos a Morillo, vimos muchos niños descalzos. Lo vimos, nuestros ojos lo vieron. Muchos niños descalzos, mucha pobreza. Y el intendente se llevó un palito 260.000 pesos y nadie hace nada. Impunidad, connivencia o complicidad. Y tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que se pueden decir de todo eso, ¿no? Sí, la pobreza está instalada lamentablemente en Salta y se están haciendo la vista gorda. Y nosotros los pobres se estamos empezando a organizar para que escuchen la voz del pueblo, La voz del pueblo, llegan mensajes al 156-120065. Esto en referencia a lo que va a pasar el lunes que viene, que va a venir gente de Estados Unidos a capacitar en lo que es justicia, derechos humanos y seguridad. Noticia que hemos dado hoy en el noticiero. La gente opina, la DEA debe retirarse de Salta, fuerza yanqui generadora de operaciones golpistas y con vínculos con narcotraficantes en vez de combatirlo mundialmente criticada. Nos dice un televidente. Tenemos otro mensaje más. Fuera Arami de la fuerza policial, basta de abuso a las mujeres trans y que aclaren la muerte de Pablo Moreno y Marisol Campos. Marisol es la otra jovencita. Sí, justamente. Bien, 156-156-120065 y para salir al aire en directo aquí con nosotros 428-5652. Johnny. Sí, vos sabés de que no solamente se tiene que ir la DEA de Salta, sino de Argentina y de Sudamérica. Yo creo que esas clases de cosas no sirven para... Si uno quiere seguir creciendo o que la democracia siga creciendo por estas latitudes, no le sirve a la Argentina, no le sirve a Sudamérica, no le sirve a nadie, ¿no? Bueno, es una visión también, ¿no? De que la DEA, que equivale a que esté Estados Unidos aquí en Argentina o en el resto de Sudamérica, para mí... Eso es una pérdida de tiempo y ya sabemos qué es lo que viene después, ¿no? Golpe de Estado por un lado, golpe de Estado por lo otro y así se vienen sumando las cosas. Entonces creo que tenemos que parar la pelota y comenzar a revisar qué es lo que viene pasando y qué es lo que puede llegar a pasar. Y si miramos un poquito el vaso lleno de repente también, yo no digo estar a favor ni en contra, ¿no? Mi punto es totalmente neutral, periodismo. Sin duda, el mío también, El mío también, Tu Facebook no dice eso. Yo puedo pertenecer a un partido político, pero puedo tener una visión social. Sí, lógicamente. Tranquilamente, porque vivo en un país como es que esa es la manera del periodista. No. Ese es el trabajo de un periodista, de un comunicador, ¿no? Escuchar todo y ver las dos partes de la balanza, o como decimos, el vaso medio lleno, medio vacío. Si tomamos el vaso medio lleno de esta situación de que vengan capacitadores, si es para capacitar realmente, para instruir, para traer actividades novedosas que puedan ayudar a progresar al Estado, a nuestro país, a los ciudadanos, pero bienvenido sea. Pero ¿sabes si es qué, para Maki? otra cosa, ¿Sabes bueno, qué, Maki? veremos. ¿Sabes qué importa también? ¿Qué piensan nuestros invitados? Claro que sí, doctor. Estamos a 90 días de festejar el bicentenario de la independencia de nuestra patria, la República Argentina. ¿Qué vamos a festejar? Si está viniendo la DEA a la República Argentina, a Salta. ¿Qué es lo que vamos a festejar? ¿Ir de rodillas ante un imperio? Esa independencia vamos a festejar. Estamos casi a 90 días. No creo que sea apropiado para nosotros los argentinos y patriotas y nativos que defendemos nuestra patria de la República Argentina. Licenciado. Yo creo que... va a ver por eso. No, sí. bueno, te quería decir una opinión en el sentido de Julio. que
tiene que ver también con lo que venimos hablando respecto a el rol de las fuerzas de seguridad, ¿no? ¿Quiénes son los que nos van a capacitar y quiénes son las personas que tienen que pensar las políticas que debe llevar a cabo la policía, ¿no? Tienen que ser nuestros propios gobernantes, tienen que ser los que elegimos nosotros a través del voto popular, o tiene que ser un agente externo como es la DEA, ¿no? La DEA hoy por hoy se encuentra en más de 15 países de América Latina con bases propias en los lugares, sí. ¿no? Sin ir más lejos, en Colombia, que tiene 6 bases militares, increíble. Tiene 6 bases militares y que también tiene que ver con la lucha que hay ahí con un país limítrofe que es Venezuela, ¿no? Entonces no hay que ser ingenuos en este tipo en esta idea de capacitación, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta que siempre hay intereses detrás y que a 90 días del bicentenario de la independencia nos encontramos nuevamente ante un retroceso, ¿no? Con un país como Estados Unidos dentro de nuestro país y con incidencia en las fuerzas de seguridad, lo cual es bastante grave, ¿no? Bien, licenciado, tenías la palabra. Yo creo que cuando se vienen tiempos de ajuste, hay un proceso cíclico, ¿sí? La gente empieza a tener que optar entre poder comer o poder mandar a los chicos, el chico empieza a tal vez a tener que entrar precozmente al mercado laboral, por lo tanto se desescolariza, por lo tanto va a ser una futura de mano de obra no calificada, si empezamos a entrar en el círculo de la pobreza, empezamos a disminuir las condiciones habitacionales, empiezan a proliferar las enfermedades infectocontagiosas, es decir, obviamente al no existir una posibilidad de ingreso a un mercado formal, aparece la tentación y la solución de la ilegalidad y el delito, no solamente del narcotráfico, sino el delito contra las personas, la famosa inseguridad que creemos que realmente se soluciona represivamente, cuando no, al contrario, la policía que reprime incluso es más corrupta respecto a esto. Es decir, esto yo lo esperaba con gradualidad también, no esperaba menos de este gobierno nacional, pero lo esperaba con gradualidad. La barbaridad que están haciendo en tiempos de aceleración, que acá que el amigo que es parte, digamos, partidariamente de esta alianza lo reconoce, tiene que ver con que los tiempos de estallido social lo reconoce también. Exacto, que no sabemos parte de qué, pero parte de algo debe ser. Bueno, hablando de Elisa Carrió, ¿les parece que compartamos un material de Elisa Carrió que tenemos preparado, las últimas declaraciones de Lilita, señora directora Carrió, anoche en A Dos Voces? Es cortito, 3 minutos 40, lo compartimos para que entre todos hagamos un debate. ¿Les parece? Lo vemos. Mire, ahí está, creo que hay una estrategia, como hicieron, no me cubre, no hablo. Ahora, es como Jabrán decía, ¿no? En una Argentina corrupta, cuando se pierde el poder, se pierde la impunidad. No vayan a creer que yo creo en la independencia de esta justicia federal. Porque esta justicia federal opera cuando el que está pierde el poder. Yo quiero que juzgue lo anterior y que nos juzgue a nosotros. Ahora, Casanelo... En ese caso, Delgado obró muy bien. Claro, pero Casanelo vio que hace 10 días dijo, bueno, esto Cristina no tiene nada que ver. Es Lázaro. ¿Usted piensa que, digamos, más allá de lo que diga Lázaro, la justicia tiene que investigar las conexiones con Cristina? Obviamente están todas las pruebas, están todas las pruebas, así que Lázaro las tiene. Lázaro las tiene. El tema es que ahora están movilizando de qué manera se logra la impunidad de Lázaro, porque si no es Lázaro, a ver, si Lázaro habla, es Cristina y es Néstor. ¿Pero qué son las pruebas, Carrió? Porque es importante lo que usted dice. ¿Él era empleado de ellos? Porque siempre dije, miren, Debido era cajero y también en parte nunca fue socio. Tenía sus negocios con empresas, cajero. Lo dije en el año 2004, ¿se acuerdan? Debido me quería detener. Bueno. Sí, le inició una causa. Tenía todas las relaciones con las petroleras, tenía todas las relaciones, por ejemplo, con la pesca, tenía todas las relaciones con las mineras, tenía todas las relaciones con la energía, todo, lo cual es un escándalo de proporciones gigantescas. Jaime tenía una relación con Debido, pero también una relación directa, Jaime, y una relación directa con el presidente, pero estaba todos bajo las órdenes de Kirchner y después de Cristina. Ahora, ¿qué hacía Jaime? Recibía la plata de los subsidios al transporte, suponte que este sea el escritorio, los transportistas le entregaban la bolsa de dinero acá, él cruzaba la Casa Rosada y se la llevaba a Muñoz. A mí me lo contó un sindicalista, tal cual como lo cuenta la chica de Barrios. Llegó un momento que ya la plata ni siquiera se contaba, se pesaba.
Y además hubo una crisis, ¿se acuerdan? En un momento con el tema del euro, y era porque él estaba llevando todo a euros. Ahora, Lázaro Báez era un empleado, piensen vos que era un empleado de banco, que de repente fue usado, era el gran testaferro, todo era de Kirchner, él se habrá quedado con el 10%, con el 15%, él era un empleado. Y el otro es el socio, que es Cristóbal López. Por eso está Romina Mercado. Miren, cuando muere Kirchner, Cristina le pide que le dé todo lo que le corresponde, porque quiere ver los papeles, a Cristóbal López. Y entonces, como Cristóbal López era reticente, se quería quedar con la parte de la sociedad del presidente, del expresidente, ella empieza a perseguirlo con la FIP a través de Echegaray, hasta que arreglan. Y ahí ponen a Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, a controlar todo lo que es el grupo Índalo y el grupo de Cristóbal López, donde son socios. Elisa, ¿y cuánta plata pueden tener los Kirchner? 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de Es dólares. mucho, digamos. ¿Y dónde está esa plata? Bueno, es más o menos aproximadamente el 4% de la totalidad de los subsidios, lo cual no es mucho, porque se dicen que las coimas que cobraban eran del orden del 15%, así que yo estoy bajando un tercio. Pero eso que está en plata, en documento, en títulos... Y la verdad es que puede estar en eso. Yo creo que, como dice Mariana Sube, que gran parte del dinero está en euros. Bueno, muy bien, escuchábamos las palabras de Elisa Carrió. Esto sucedía anoche en el programa A Dos Voces y llegan mensajes justamente con lo que acabamos de ver y con lo que hablábamos anteriormente. Apostemos a la profesionalización y capacitación de la policía, apostemos a la soberanía nacional, apostemos a nuestra segunda independencia fuera de a más justicia social. Y la misma persona que escribe esto pone: me aburre Carrió. ¿Quién le cree? ¿Qué pruebas tiene? Preguntan sobre la doctora Elisa Carrió. Bueno, definitivamente Carrió es una mujer bastante emblemática en estos últimos tiempos, que parece que tiene información que no la tiene nadie, ni siquiera el grupo Clarín parece manejar esas informaciones. Se crea un mundo realmente increíble, Carrió, pero de vez en cuando le pega, y cuando le pega, la verdad que todo el mundo tiembla, ¿no? La verdad que sí. Blancos. Bueno, ahora lo único que yo disiento con Carrió y que por ahí digo, che, pará, el pelo rubio. Carrió, comenzá también a pegarle a Macri un poquito más. Lo hizo. Pero pará, en este último caso, me parece que tendría que haber arriesgado un poco más, ¿sí? Con el tema del Panama Paper y todas estas cosas en cuestión, me parece que tendría que haber arriesgado más. No sé, muchachos, ¿qué es lo que interpretan de todo lo que vieron acá? Hay papeles que avalan que el ingeniero Macri no tendría ninguna relevancia en la situación. No sé, doctor, licenciado, y también quisiera la opinión de ustedes, ¿no? A ver, antes que pasemos a los muchachos, hay periódicos del mundo entero. El Mundo fue el que publicó esto justamente. ¿Me entiendes? Hablando del mundo, mirá qué paradoja, ¿no? Pero que se han hecho eco de esta información, porque no solamente la publicó cualquier diario, sino que ha sido en conjunto un grupo de diarios, de investigadores que estaban detrás de este tema, y por eso causó tanto revuelo y gran impacto a nivel global, ¿no? Entonces yo creo que no puede ser algo tan ínfimo acá en las noticias nacionales, ¿no? Tiene que ocupar un lugar mucho más trascendente. Estamos hablando de nuestro líder, ¿sí? Del presidente de nuestra nación, que está involucrado en esto, en el lavado de dinero, y no puede ser un título secundario o ponerlo en primera plana como hace TN el caso de Lázaro Báez, que obviamente que si es culpable y tiene que ir a la cárcel, que vaya. Pero no es mi presidente de la nación, yo no lo elegí a él, ¿sí? Yo lo elegí, o en todo caso, nosotros tenemos un presidente que es Mauricio Macri, y es él el que me preocupa, ¿sí? Bien, sí, es un escándalo a nivel mundial, y la repercusión fue que inmediatamente hay un funcionario que presentó la renuncia. No sé qué espera Macri. Es importante también, por otro lado, aclarar qué es una empresa offshore, ¿no? Una empresa offshore es, lisa y llanamente, primero que nada, Panamá es una provincia en donde está exenta de impuestos, ¿no? Por lo tanto, es un paraíso fiscal. La creación de empresas offshore es solamente para no declarar dinero y no pagar impuestos. No hay otro fin que no sea ese. Es decir, no hay ninguna empresa en Panamá que tenga un capital considerable. La empresa que tiene Panamá que tiene un capital de $10.000, por lo cual habla de que no es una empresa que funciona, sino es una empresa a partir de la cual se utiliza para no declarar dinero, ¿no? Esta empresa
fue fundada, fue abierta en el 2007 cuando el presidente Mauricio Macri ya era jefe de gobierno de la ciudad. Por lo tanto, en tanto funcionario público y en tanto representante de un sector de la población, como bien decís vos, debe dar explicaciones, no solamente a nivel mediático, no solamente en la televisión, en las radios, sino también en las instituciones como son el Congreso, por cadena nacional. Debe dar explicaciones como debe ser y como muy solapadamente decía en la campaña, como la bandera de la transparencia, ¿no? Es hora de demostrar que él es una bandera de la transparencia y debe dar explicaciones. Bien, tenemos que ir redondeando este bloque. Quisiera la palabra legal del abogado. Javier, en este caso hay papeles que se han presentado, ¿no? Donde se demuestra que no había actividad económica. Y otro tema, las empresas offshore, que son justamente para evadir impuestos en nuestro país, no son ilegales, sino que la ilegalidad se comete cuando se maneja... no se declara, exactamente. cuando no se blanquea, como se dice, los capitales. Mirá de interesante para que unamos respecto de la presentación de la doctora Carrió con este tema. ¿Por qué? La doctora Carrió hay veces que es medio pesadito escucharla por los cortes que tiene y por que a mí particularmente no me gusta lo místico que ella plantea. Pero la doctora Carrió en el 2003 ya denunciaba todo lo de Lázaro Báez y el dinero K. En el 2005 ¿cómo se llama el turco? Jorge Asís publicaba Marroquinería Política, donde ya se hablaba de los bolsos y que pesaban la plata. En el 2012, a través de la Nata, recién se conoce Lázaro Báez. En el 2016... Por eso te decía que cuando Carrió habla... Cuando habla es por algo. Y además, fíjate vos, quién es la que habló y le puso, no la orden, sino le puso los pasos a seguir al presidente Macri. Le dijo, tiene que elegir entre Angelici o yo. Sí. Entre lo legal o la legalidad y la corrupción o lo oscuro. ¿Qué hizo Macri? Para mi forma de ver, tardío, muy tardío, es dar una conferencia de prensa acerca de los papeles que tiene para justificar las empresas que tiene en el caso de Panama Paper. A mi modo de ver, tardío, porque él tiene que públicamente, no debería habérselo llevado los papeles a la doctora Carrió para que la doctora Carrió salga a defenderlo. Él tiene que salir como hizo hoy en la conferencia de prensa, que no fue una conferencia de prensa, fue una símil cadena nacional. Sí. Tienen que haber salido a demostrar las pruebas. Igual las pruebas ya están en la Oficina Anticorrupción. Claro, le dieron un tiempito para que pueda organizarse bien. Exacto. A mi tiempo fue muy bondadosa la justicia, fue muy tardío, y es verdad. Tenía que haber sido, porque lamentablemente para él es una figura pública y es el representante de un país. Por lo tanto, a estas cosas no hay que darles tiempo, hay que responder. Si se está dentro del marco legal, tiene que salir así a los 2 minutos y medio máximo a aclarar las cosas. Porque si no tiene nada que ocultar, como él dice, mientras más rápido, mejor. Bien, no, en realidad justamente eso mencionaba al principio de este programa y lo mencionaba el lunes de esta semana, ¿no? El lunes pasado. Sí, el presidente Mauricio Macri, a las pocas horas de conocerse la tapa que se publicaría el día siguiente, hablamos de domingo a lunes, de Diario El Mundo, dio una entrevista con La Voz y ahí habló del tema, sin papeles en manos, pero habló del tema. Y es lo que yo remarcaba, ¿no? Los argentinos estamos acostumbrados, y para ir cerrando ya porque tenemos que ir a un corte, estábamos acostumbrados a no recibir explicaciones. Cuando sale a la luz el documento de Periodismo para Todos en el año 2012, se le pregunta a Rossi, uno de los involucrados, de los peones del tablero de ajedrez. Rossi dijo, por favor, me están incomodando, no quiero hablar, no tengo nada que ver, no conozco a Fariña, no conozco a Eláscar. Fariña habló, se desmintió, volvió a hablar. Eláscar habló, se dio vuelta, volvió a hablar. Lázaro Báez desmintiendo absolutamente todo. La misma presidenta desmintiendo absolutamente todo. No daban explicaciones. Entonces, que hoy salga el presidente Mauricio Macri a dar una explicación que puede gustar o no gustar, genera asombro. Perdón, pero yo tengo que agradecerle al presidente que me salga a dar una explicación. No, yo creo que es su obligación. Claro, lógicamente, nos acostumbramos a lo otro. A ver, yo voy a citar a mi compañero de radio, Emiliano Villazón, muy cortito nada más, que es abogado también, dijo algo muy lúcido. Esto de la sociedad offshore es lo mismo que si vos vas cruzando la cordillera de Chile con un auto y te registran el auto y en la guantera tenés una patente falsa. ¿Sí? Es decir, puedes decir, no, yo la verdad no cometí ningún ilícito, yo tengo la patente acá.
Es exactamente lo mismo. Me parece una gran metáfora de esto. Una sociedad offshore, habría que desvalorarlo con tiempo, es una oferta para la ilicitud. Es una forma de blanquear, es un agujero negro para que entre dinero ya lavado y se pierda ahí, ¿sí? O sea, no hay ninguna necesidad de tener una patente falsa en la guantera del auto si sos un tipo honesto. Y más vale que vas a tener que dar explicaciones, sos el presidente de la nación. Es lo que corresponde, Claro. pasa que no estábamos acostumbrados. Por eso causó asombro, causó de repente molestia hace mucho, sagrado No debería. pero bueno, justamente, veníamos de mucho tiempo de no recibir explicaciones de ningún tipo, de ningún índole. Hacemos un corte aquí en lo que es Palabras y Verdades y vamos a continuar con en la señal de Canal 7 en vivo, pero ya con la posta de HDP y la conducción total y absoluta de Johnny Fernando Toscano. Muchísimas gracias a todos los invitados. Los que deseen quedarse a debatir pueden quedarse, los que deben retirarse, que sabemos también que hay obligaciones que cumplir, pueden hacerlo. Breve corte y ya continuamos en vivo por la señal de acá, del 7 y la 100.1 MHz.